¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro curso de bioquímica. En esta oportunidad tocaremos el tema de la materia. ¿Listo? Vamos a hablar de qué es la materia, vamos a conocer la estructura de la materia, las propiedades de la materia, estados, los cambios de estado y en la clase vamos a realizar actividades, ¿no? Muy bien, jóvenes. A ver, veamos. Les quiero transmitir este hermoso mensaje, ¿no? Es una cita bíblica que nos hace reflexionar. Nos dice, sigue confiando en Dios, Él nunca te va a fallar, ¿no? Jeremías 17:7. Es muy importante confiar en Dios, ¿verdad? Porque al confiar nos da tranquilidad, sentimos paz. Entonces, yo les quiero transmitir que siempre confiemos en Dios. ¿De jóvenes? Bien, a ver, vamos a partir de esta pregunta que dice, ¿qué es la materia, no? Nosotros podemos definir a la materia que es todo aquello que existe, ¿no? Todo aquello que existe, ¿no? Es tangible, ¿no? Es una característica, ¿no? Tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, pero se puede transformar. Aquí tenemos la propiedad de la conservación de las masas. Y bueno, por ejemplo, tenemos a la materia como cosas materiales, ¿no? Comida, libros, zapatillas, hielo, ordenador, agua, ropa. Cosas inmateriales, por ejemplo, que, bueno, que no son materia, ¿no? Música, belleza, inteligencia, frío, alegría y tristeza, esfuerzo y recuerdos, ¿no? Entonces, vamos a analizar esto en sesión, porque la materia, bueno, hay tipos de materia no condensada, materia condensada, que lo vamos a ir analizando, ¿listo? Estructura de la materia. ¿Cuál es la estructura de la materia? Bueno, comenzaremos mencionando al átomo, ¿no? El átomo es la unidad más básica de la materia, ¿no? La unidad más básica de la materia. Y bueno, nos dice que está formado por átomos que son pequeñísimas partículas rodeadas de vacío, ¿no? Dentro del átomo hay otras partículas, miren, acá les presento un átomo, miren. Este es un átomo y tiene estos elementos, ¿no? Podemos ver que tiene protones, ¿ya? Los protones y los neutrones que están situados aquí en el núcleo, ¿ya? Hay protones que tienen carga neutra, los neutrones, ¿no? Perdón, los protones que tienen carga positiva y los neutrones que tienen carga neutra, ¿ya? Y los electrones vendrían a estar aquí, ¿no? En los orbitales y están ahí rodeando el átomo, ¿no? Rodeando el núcleo del átomo. ¿Listo? Muy bien. Luego vamos a ver acerca de las moléculas, ¿no? ¿Qué son las moléculas? Bien, a ver, les voy a comentar un ejemplo sencillo. El átomo viene a ser como un ladrillo, ¿no? Un ladrillo es un átomo. Si yo junto dos ladrillos, ya voy a tener una molécula. Entonces, ¿a qué le llamamos moléculas? Bueno, moléculas se refiere cuando los átomos se unen entre sí, van a formar moléculas y así se crean nuevas sustancias. ¿Listo? Las moléculas formadas por átomos iguales, por ejemplo, tenemos molécula de hidrógeno, miren, aquí estamos juntando dos átomos de hidrógeno y lo representamos como H subíndice 2, ¿no? Aquí estamos indicando dos moléculas de hidrógeno. ¿Listo? Molécula de oxígeno. Oxígeno con otro oxígeno, dos átomos de oxígeno, y a raíz de eso lo representamos de esta manera. Molécula de nitrógeno, ¿ya? Dos moléculas de nitrógeno, entonces vamos a representar de esta manera. ¿Listo? A esto se le llama como compuestos simples, ¿ya? Cuando está formado de un mismo elemento, o moléculas simples, ¿ya? Recuerden la palabra simples, cuando tiene un mismo elemento, cuando está formado de sí mismo, ¿ya? Son moléculas simples. Ahora, cuando tiene moléculas formadas por átomos de distintos átomos, ¿no? Por ejemplo, la molécula de agua está formado por átomos de hidrógeno y de oxígeno, ¿verdad? Dos de hidrógeno y una de oxígeno. La molécula de cloruro sódico también, ¿no? Cloro más sodio, ¿no? Entonces, cuando tenemos formación de moléculas de átomos distintos, o es decir, de elementos distintos, esto se le llama moléculas compuestas. ¿Listo? Muy bien, vamos a continuar. Dimensiones de la materia, ¿no? Todos los polvos materiales tienen unas dimensiones, por lo tanto se pueden medir, ¿ya? Las dimensiones, obviamente, en el espacio hay bueno, vamos a ver, hay de tres dimensiones llamadas ancho, largo y alto, ¿no?
Por ejemplo, cuerpos unidimensionales, donde predomina la línea, ¿no? Hilo, cuerda, etc. Cuerpos bidimensionales, predomina por ejemplo, dos dimensiones, ¿no? El largo y ancho, por ejemplo, un folio. Y tridimensionales, cuando predomina ya el ancho, largo y alto, ¿no? Por ejemplo, nuestros objetos en la vida cotidiana son tridimensionales, ¿verdad? Bidimensional puede ser la hoja de un cuaderno, ¿ya? Y bueno, unidimensional podría ser una cuerda, ¿no? Como hemos mencionado. Muy bien, hablemos de las propiedades de la materia. A ver, ¿en qué consisten las propiedades de la materia, ¿no? La materia tiene propiedades. Hay dos propiedades básicas que se les conoce como intensivas y extensivas, ¿ya? A las extensivas se le dice, bueno, de extenso se le dice generales también, ¿no? Propiedades generales, ¿no? Propiedades generales o extensivas, ¿ya? A las intensivas se les dice propiedades también particulares, ¿no? Propiedades particulares o intensivas, ¿ya? Esto es lo básico, ¿no? Partimos de acá. A ver, ¿en qué consiste la propiedad extensiva? Bueno, la extensiva tiene una clave. La clave es que depende de la masa, ¿ya? Se llama propiedad extensiva cuando depende de la masa. Varía con la cantidad de sustancia, es decir, acá tiene que ver mucho la masa, juega un papel muy importante, ¿ya? Por ejemplo, el peso, ¿no? Peso tiene masa, volumen, largo, ¿no? Para analizar el largo, entonces obviamente depende también de la masa, ¿no? Tiene más materia, ¿no? ¿Entendido? Entonces la masa es cantidad de materia, por si acaso, chicos, ¿eh? El ancho, la masa, la altura, propiamente dicha la masa, ¿verdad? Entonces la clave en extensivas es que depende de la masa, ¿ya? Por ejemplo, las propiedades, tenemos aquí varias propiedades, ¿no? Bueno, denominadas magnitudes, ¿no? Estas dependen de la masa, ¿no? Por ejemplo, son propiedades extensivas. ¿Listo? A ver, vamos a hablar de las intensivas. En las intensivas, obviamente, no dependen de la masa, ¿no? No varían con la cantidad presente de sustancia o masa. ¿Listo? Por ejemplo, el color, ¿no? El color no depende, ¿no? Para definir el color no vamos a decir si tiene más masa o menos masa, ¿no? El punto de ebullición, lo mismo, el punto de fusión, la densidad, son propiedades intensivas. Por ejemplo, la temperatura, ¿no? La temperatura es una propiedad intensiva. ¿Por qué? Porque nosotros bueno, te pongo un ejemplo, para poder hervir agua, ¿no? No nos importa cuánto de agua pongamos, no interesa. Solo importa que para que hierva el agua llegue a 100 grados Celsius, ¿no? Así sea una pequeña cantidad o una gran cantidad, no tiene nada que ver. Lo único que importa es que ya sea la cantidad que sea, llegue a 100 grados Celsius, ¿verdad? Entonces la temperatura es una propiedad intensiva. Bueno, continuando. Luego tenemos las propiedades químicas y físicas, ¿no? Bueno, en las químicas tiene una cualidad, ¿no? Que tiene una capacidad de una sustancia para transformarse en otra. O sea, se convierte de ser una sustancia, se convierte en otra sustancia. Por ejemplo, la combustión del carbón. El carbón, cuando se combustiona, deja de ser carbón, ¿no? Primero era carbón. Después de combustionarse, se vuelve ceniza, ¿no? La reacción del hidrógeno y el oxígeno para producir agua, ¿no? Independientemente, estos eran elementos o sustancias diferentes. Cuando éstas reaccionan, ¿no? Químicamente, una reacción química, van a generar o van a producir agua. ¿Listo, chicos? Luego, miren, hablando de las propiedades físicas, ¿no? Una propiedad física se caracteriza porque no altera la identidad de la materia. Es decir, a ver, si yo tengo una hoja, ¿no? La parto por la mitad, sigue siendo una hoja. Entonces, yo ahí estoy aplicando una propiedad física, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros alteramos y sigue siendo la misma materia, entonces, ¿cómo se llama? Es una propiedad física. Por ejemplo, el color es una propiedad física. ¿Listo? El estado físico, la masa, el peso, el volumen, punto de ebullición, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces, espero que esté claro con respecto a las propiedades de la materia. Y bien, acá tenemos más ejemplos de propiedades generales o extensivas, ¿no? Generales o extensivas, la longitud, superficie, volumen, masa. Propiedades específicas o intensivas, ¿no? Propiedades particulares serían densidad, dureza, transparencia, brillo, color. Listo, jóvenes.
Hablaremos ahora de los estados de la materia. Miren, ¿cuántos estados tiene la materia? Bueno, esto es lo básico, ¿no? Conocemos que los estados son estado sólido, líquido, gaseoso. Pero bueno, se ha descubierto un estado más, ¿no? Que es el estado plasmático. El estado plasmático es considerado el cuarto estado de la materia, ¿no? Bueno, vamos a analizar esto, ¿de acuerdo? Miren, a ver, de sólido, es decir, un bloque de hielo, ¿no? Al derretirse va a convertirse en líquido. Entonces, de sólido a líquido le vamos a llamar fusión. ¿Listo? Fusión. Ahora, ya estamos en líquido. Vamos a ir del líquido a gas. Del líquido para ir a gas, a eso se le denomina vaporización. ¿Listo? Y ahora, de gas en un proceso de ionización va a convertirse en un estado plasmático. El plasma más o menos es como el gas, ¿no? Por ejemplo, los astros. El Sol es un estado plasmático. El Sol, los astros, ¿no? Los astros son plasma. ¿Listo? Por ejemplo, una aplicación del estado plasmático son los televisores, ¿no? De última gama, ¿no? Que a través de celdas, entonces ahí se genera una ionización del gas, ¿no? Del gas, y por eso podemos apreciar imágenes de ultra calidad, ¿verdad? Bien, continuando. Si el plasma se desioniza, entonces vamos a llegar a gas, ¿no? Ahora, si el gas, ¿no? Si el gas, para que pase al estado sólido, se le llama sublimación inversa, ¿no? De gas a sólido, sublimación inversa. Por ejemplo, la naftalina es una pastillita, una pastilla, una esfera que se usaba antiguamente en los roperos para que pueda evitar que las polillas dañen la prenda. ¿Listo? Entonces esa naftalina de un momento a otro desaparece, ¿no? Desaparece la bolilla. ¿Por qué? Porque bueno, se ha ido de sólido, comenzó en sólido, ¿verdad, jóvenes? ¿No? La bolilla de naftalina comenzó en sólido y al desaparecer se ha convertido en gas, ¿no? Se ha volatilizado prácticamente, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo, yendo de sólido a gas, se le llama sublimación progresiva, sublimación progresiva. Y ahora de gas a sólido se le llama sublimación regresiva o deposición, ¿listo? Más que todo sublimación regresiva, que es más común, ¿listo? Un ejemplo de sublimación regresiva podría ser las nubes, ¿no? Las nubes que son gases, entonces estas nubes al convertir en granizo, ¿no? Porque de frente pasa de gas a granizo, es un ejemplo de sublimación regresiva, ¿no? Por ejemplo, de gas, ¿no? Se convierte en granizo, granizo es sólido. Entonces estamos yendo de gas a sólido, sublimación regresiva o deposición, ¿no? Listo, jóvenes. Espero que esté claro. Aquí tenemos otro esquema, ¿no? El mismo, ya lo habíamos comentado, ¿no? De líquido a sólido, solidificación. De sólido a gaseoso, sublimación, ¿verdad? De líquido a gaseoso, vaporización. Y de gaseoso a líquido, licuefacción. ¿Listo? Licuefacción. ¿Listo, jóvenes? También se le llama a la licuefacción, también se le dice condensación. ¿Listo? No hay problema. Licuefacción o condensación. Bueno, jóvenes, ahora vamos a hablar acerca de el cuerpo, partícula, molécula y átomo, ¿no? A ver, vamos a hablar del cuerpo, ¿ya? A ver, el cuerpo, jóvenes, bueno, comparado con materia, a veces se pregunta, ¿no? Este es un análisis. ¿Cuerpo y materia son lo mismo? No, no son lo mismo. La materia es una cantidad, ¿no? De materia, pero en general, ¿no? Mientras el cuerpo es una porción de materia. ¿Listo? Por ejemplo, yo puedo decir 1 kilogramo de arroz. Entonces yo estoy sacando una porción de lo que es el arroz. Entonces a eso le llamamos cuerpo. Le puedo decir una silla de metal. Entonces yo estoy sacando de los metales un pedacito, una porción. Entonces a eso le denominamos cuerpo. ¿Está claro? ¿Listo? Muy bien. Puedo decir también un león, ¿no? O el león, ¿no? El león es un pedacito, es cuerpo, ¿verdad? Porque estoy sacando una porción de los animales. ¿Listo? Pero si yo digo de repente, a ver, si yo digo, a ver un ejemplo, que yo diga aire, ¿no? Aire. Entonces, al decir aire,
a eso le digo materia, ¿no? Eso, eso